¿De dónde procede la violencia? ¿Somos naturalmente violentos? ¿Es ese otro que nos acompaña en la vida como compañero de trabajo, de hogar, como figura parental, fuente de violencia y fuente de amor? Sé que a todos nos va a interesar este tema. El lugar donde los signos del otro se eclipsan es el único posible para un intercambio. Todos los otros son generadores de violencia. Mónica Bull. En este capítulo de Identidades conversaremos acerca de la violencia con la psicoanalista Mónica Bull. Si en Costa Rica el imaginario de identidad tiene como núcleo ideológico la nación de paz, entonces, ¿por qué el paisaje urbano en tantos aspectos contradice esa paz? Desde el psicoanálisis reflexionaremos acerca de las causas de la violencia y con el sociólogo Mario Zúñiga conversaremos acerca de la cultura de paz en medio de la ruptura social. Muchísimas gracias, Mónica, por ayudarnos a comprender de qué hablamos cuando hablamos de violencia. El psicoanálisis no define el fenómeno, el significante violencia. Sin embargo, sí plantea una articulación que es la relación que hay entre el sujeto y el lazo social. Y aquí es interesante una reflexión que hace Sigmund Freud, en un texto actual y provocativo, a pesar de haber sido escrito en el año 1929, 1930, el texto se llama Malestar en la cultura. Él dice, ¿de qué sufren los seres humanos? ¿De qué sufrimos nosotros, los sujetos? Y de hecho es una pregunta que nos llega a la clínica, el sujeto sufriente, el sujeto con su dolor, con su padecimiento. Y Freud va a plantear que el sufrimiento del sujeto viene de tres fuentes: de las causas de la naturaleza, del propio cuerpo tendiente a la aniquilación y a la destrucción, y de la relación con los otros. Es interesante que en esta tercera forma de la relación con los otros habla con los otros, o sea que la violencia y el sufrimiento que más dolor nos provoca es la relación con el otro, con el amigo, con el hermano, con el compañero, con el novio, con la novia, con el esposo, con la madre, con el padre. O sea, hay entre los sujetos una relación que es la que más dolor nos causa. Por eso es tan difícil y estamos en una época en la cual el lazo social es justamente una situación muy complicada, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Por un lado tenemos en la época actual una situación donde está la subjetividad de la época, la llamada subjetividad de la época, la característica de la época actual, el tener versus el ser, toda una propuesta de parte de la sociedad, tenga un talle 1 para las chicas, tenga tecnología, tenga carro, tenga versus obturar de alguna manera la pregunta por el ser. El ser que tiene que ver con lo que deseo, cuál es mi deseo, que ese es el sujeto del psicoanálisis, el sujeto del deseo, el sujeto del inconsciente, en el cual se ejerce una violencia y un malestar en esa interrelación entre el sujeto y lo social. Se puede entender
concretamente 3 tipos de violencia. Vamos a ver. Una acepción de violencia es la agresión, que es cuando una persona de forma deliberada o no intencional arremete contra otra persona. Eso es básicamente lo que constituye los robos, los asaltos o también los accidentes de tránsito. Pero hay tipos de violencia más velada o menos visible, ¿verdad? Hay un tipo de violencia que se le llama la violencia simbólica, que quiere decir cuando los órdenes discursivos, ¿verdad?, van en contra de algunos segmentos de la población. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando se dice el hombre para referirse al conjunto de la humanidad, se está ejerciendo violencia contra la mitad de la humanidad, que no son hombres. Se les está sacando a las mujeres simbólicamente del discurso general de la humanidad. Y hay un tercer tipo de violencia, también muy poco visible, que se le denomina violencia estructural, que es la violencia en la cual se justifica que existan un orden social inequitativo. Puesto en términos sencillos, un orden social donde pocos tienen mucho y muchos tienen poco, que es más o menos el estado del orden social mundial actualmente. Y en ese acentuar de mecanismos de violencia, la sociedad cada vez va sintiendo que pierde la paz o que tiene menos paz. Yo considero que los jóvenes encarnan una de las formas del malestar en la cultura. ¿Por qué digo esto? Porque los jóvenes son generalmente asociados a la violencia, como si hablar de jóvenes y hablar de violencia fuera implícitamente lo mismo. Y no es lo mismo. Realmente el joven, si tomamos el joven en otras épocas, el joven tiene toda una fuerza, una capacidad, el joven, el adolescente, una capacidad de lucha productiva, también todo un desarrollo desde la pubertad, adolescencia. Y el joven en este momento es tomado como que implícitamente por ser joven fuera violento. Más bien lo que hay es diría yo, hasta una criminalización del joven. El joven ha sido o es considerado en este momento un motivo de seguridad ciudadana. En fin, o sea, justamente el tema de los jóvenes es un tema que hay que abordar con mucho cuidado, porque hay manifestaciones de violencia, sin duda. El joven, el adolescente, además, es por sí rebelde, está en una época en la cual tienden a caer sus modelos identificatorios. El padre del adolescente no es el mismo padre del niño, ese padre ideal que lo podía todo, el ídolo. Entonces hay un cambio muy importante en la etapa de la adolescencia hasta llegar a la juventud. Y lo que se tiende es a escuchar poco la voz de los jóvenes, a escuchar poco, a alojar poco ese malestar del joven. Muchas veces las manifestaciones de violencia de los jóvenes encierran estados de angustia que a veces tienen más que ver con situaciones depresivas, situaciones de no poder asumir su propio deseo, de no poder doblemente. Por un lado, la sociedad les propone toda esta tendencia al éxito, al apuro en responder, a toda esta sensación de inmediatez, de éxito, de eficiencia inmediata. Y el joven justamente está en una época en la cual al tener que ingresar a ser actor social, entra en esa situación de angustia, de ambivalencia, donde por un lado la propuesta de la sociedad es esta y por otro lado él no sabe cómo incluirse. Yo creo que los mismos adultos dejamos caer a los jóvenes y después culpamos a los jóvenes, responsabilizamos a los jóvenes de las manifestaciones de violencia. Pienso que hay que escuchar mucho más cuál es la queja, por qué un joven acude a las drogas en lugar de entrar con perros y con policías encubiertos a buscar la droga en los colegios.
tendríamos que hacernos la pregunta de por qué un joven acude a la adicción. Adicción que tiene que ver, como la palabra lo dice, a el prefijo delante, sin dicción, sin palabra. O sea, la adicción es un exceso de la angustia, algo que no pasa por el lenguaje, por lo que nos hace específicamente humanos, que es lo simbólico, y entonces empuja a un acto. El psicoanálisis dice que como no somos seres completos, como no lo tenemos todo, entonces siempre somos seres deseantes, somos sujetos del deseo. Solo que hay una necesidad de sentirnos completos, de buscar la completud. Y cuando eso no se realiza, y cuando aparece la falta y aparece esa manchita negra que no nos deja ser, entonces le echamos la culpa al otro, porque no nos gusta reconocernos como culpables. Al otro, que muchas veces es ese que es más joven que yo, o ese que es mayor que yo, o ese que es inmigrante. Pareciera que es muy difícil para nuestra subjetividad no considerarnos perfectos. El fenómeno de la violencia no es reciente, puesto que ha estado siempre presente ahí donde las personas han dejado su impronta. De hecho, es la epopeya de la violencia el tema básico a partir del cual se han construido todas las civilizaciones. Basta leer la historia de las guerras de conquista o expansión o la de las revoluciones del siglo XX para percatarse de que la solución de numerosos conflictos humanos se ha buscado por medio de actos violentos. La idea de violencia está estrechamente relacionada con los conceptos de fuerza, agresión y poder. El diccionario etimológico castellano consigna que violencia se deriva de vis, que significa poder. Podríamos deducir entonces que etimológicamente todo poder se funda en una dosis esencial de violencia. Vale decir que, etimológicamente hablando, poder y violencia son una y la misma cosa. La violencia es uno de los signos que caracterizan a nuestra sociedad y su desarrollo contrasta con los avances logrados por la humanidad en otros aspectos. Hay dos voces en la historia, la de Freud y la de Einstein, que también tuvieron tiempo y la necesidad de hablar sobre violencia, la violencia de la guerra. Sí, la necesidad de hablar efectivamente y la necesidad de reflexionar y de cuestionarse. Justamente en 1932 hay una carta que se titula ¿Por qué la guerra?, que es una carta, es parte de la correspondencia de esta relación epistolar que Freud acostumbraba a mantener. En esta carta Einstein le pregunta a Freud ¿por qué los seres humanos no somos pacifistas? Y Freud termina esa carta diciendo que lamenta desilusionarlo. Y le cuenta un poco cómo existe en el psiquismo, en la construcción subjetiva del sujeto, una dualidad eros-tánatos, vida-muerte. Y Freud le da a Tánatos, a este instinto agresivo de muerte, mucha fuerza. Él considera que es incluso más fuerte que el otro, que la vida. Entonces, esto nos sirve mucho para reflexionar acerca de la violencia. La violencia es estructural al sujeto y es estructural a la cultura. Sin embargo, se puede canalizar, se puede sublimar, se pueden tender actividades, tender a situaciones que sublimen la cuestión violenta. La cultura, por ejemplo, todo lo que tienda al desarrollo de la cultura, promueve el lazo con los otros, promueve la creatividad, porque mientras Eros une, Tánatos desune. Tánatos tiene que ver con desligar, con desunir, y es mucho lo que pasa en la subjetividad de la época actual. En la subjetividad de esta época que hablábamos antes, tiene que ver con la relación del sujeto al saber de la época, que es el saber de la ciencia, con su efecto en la tecnología.
todas estas prótesis construidas para obturar y taponar la pregunta y la falta estructural al sujeto como ser hablante. En la subjetividad de la época hay una especial fragmentación del lazo social. Uno ve y escucha con los amigos, con los pacientes, con las amigas, uno escucha justamente y ve y vive esta fragmentación, esta dificultad en el lazo con otros. Cuando un país como Costa Rica elimina el ejército, digamos que le dice no a la guerra, desde el punto de vista de la subjetividad y desde el punto de vista también de la cultura, ¿qué significa eso? Sin duda ha influido esta abolición del ejército, esta abolición de irrumpir, de que irrumpa la fuerza, que es lo que hacen los ejércitos en Latinoamérica, en Centroamérica, de que irrumpan los ejércitos con un discurso totalitarista, autoritario, represivo. Sin duda ha tenido influencias en la construcción del costarricense, decía, porque el costarricense tiende a aparecer en su subjetividad como pacifista, como pacífico, más que como pacifista, como pacífico, con cierta dificultad a la confrontación, al decir las cosas de frente, como en otros países. Y pienso que sí, hay un temor en ese sentido, bueno, no sé si un temor, pero sí una estructura donde eso ha marcado en sus cosas buenas y en sus cosas malas. Yo pienso que, y al final del programa es importante desarrollar, es posible apostar por una cultura en donde no haya violencia, donde se elimine la violencia, o por una cultura menos violenta. Casi parece un lugar común decir que somos seres sociales. Y esto es profundo y significa que no solamente por medio del lenguaje, de la comunicación, formamos un lazo, sino que también tenemos que estar sostenidos en ese lazo social. Cuando no se nos escucha, cuando se impide que la voz de este grupo o de este otro grupo no se oiga su deseo, entonces se dice que lo hemos dejado caer del lazo social. Y esta es una de las maneras más fáciles y más cotidianas de producir violencia. Erradicar la violencia es imposible, justamente porque hablábamos de que la violencia es estructural al sujeto y a la cultura. Pero lo que sí es posible es intentar la construcción de un lazo social diferente, en que sea una sociedad más inclusiva, sea una sociedad que no apueste por la expulsión, y no hablo de la exclusión, hablo de la expulsión, porque estamos viviendo, transitando por una sociedad que expulsa a ciertos sujetos. Pueden ser jóvenes, pueden ser ciertos sujetos que tienen que ver con un otro considerado diferente. Como el inmigrante. Como el inmigrante. Y esto tiene que ver con un racismo de discurso, con un racismo de palabra, con un racismo contra el otro. Y esto es un punto muy, muy interesante, porque yo creo que así hay una verdadera apuesta a una sociedad menos violenta, no creo que sin violencia, pero a una sociedad menos violenta es una sociedad donde se pueda contar con el otro, donde el otro sea un semejante, no un otro, ya sea un otro amo, un otro del discurso autoritario o un otro resto, expulsado, dejado caer del sistema. ¿Cuál es el resto? Resto me refiero a ese otro
que ya no sirve, como puede ser la tercera edad, como puede ser, es algo que es terriblemente actual. O sea, la sociedad expulsa. Si usted ve ciertos programas de televisión, reality shows, lo que se trata es de ver en qué momento, y lo llaman se nomina al otro. El otro es nominado, el otro va perdiendo, bailando por un sueño, cantando por un sueño, quién quiere ser millonario, hasta los reality shows. De lo que se trata es de eliminar al otro, de dejarlo caer del lazo social que lo sostiene. Por lo cual, la propuesta a su pregunta es que si hay una sociedad que puede ser menos violenta, es en la que el otro esté incluido, no sea dejado caer de las redes que lo sostienen. Porque erradicar la violencia del todo, considero en la línea psicoanalítica y de los filósofos y de algunos filósofos como Roberto Espósito, de esta dificultad en la común unidad. Roberto Espósito tiene un libro muy interesante que se llama Comunitas, y él trabaja muy bonito justamente la dificultad de la común unidad y cómo para reforzar la identidad hay que excluir al otro. Y es todo el discurso del racismo, todo el discurso del otro como diferente. Entonces creo que la exclusión y la expulsión del lazo social, el dejar caer al niño, el dejar caer al adolescente, el dejar caer al adulto mayor de los lazos que lo sostienen, es un generador de violencia. O sea, la lógica de la exclusión genera una modalidad violenta. El problema entonces de la violencia es más complejo de lo que uno podría imaginar. Sí, el problema de la violencia es un problema sumamente complejo, porque justamente se trata de deconstruir, y aquí retomando la primera pregunta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia? Se trata de deconstruir filosófica, antropológica, psicoanalítica, desde distintos saberes, la deconstrucción de lo que queremos decir cuando decimos violencia. Los saberes tienen sus agujeros, sus fallas, y no se trata de superponer un saber con otro, sino de interlocutar con esos saberes desde esas propias fallas. Como ningún ser humano es completo, ni ningún ser humano tampoco ningún sujeto tiene la verdad absoluta. Justamente creo que uno de los elementos más conducentes a la violencia son los discursos amos, los discursos totalitarios y totalitaristas, los modelos de segregación, los modelos concentracionarios, tomando como paradigma los campos de concentración, tomando como paradigma Guantánamo, todo lo que tiene que ver con universos concentracionarios donde se aísla a los sujetos para extraerles, expropiarles su subjetividad. Yo creo que por ahí va un poco el cómo apostar a una sociedad menos violenta, dejando caer también los discursos amos, los discursos autoritarios. Muchísimas gracias, Mónica Bull, por esta cátedra, por esa palabra, por ese esfuerzo en el tiempo, apostando por una humanidad mejor. La fragmentación del lazo social nos afecta las identidades, la propia, y afecta también la identidad de los demás. Por eso tenemos que pensar y darle espacio a la palabra de esos otros, de tal vez esos que hemos segregado sin darnos cuenta por qué lo hemos hecho. Porque la única manera de apostar por una sociedad menos violenta es escuchando esa palabra, esa subjetividad que es diferente a la de todos.